Serie: La supremacía de Cristo. Tema de hoy: la verdad del Evangelio, tercera parte. Ok, Colosenses capítulo 1, ¿ya lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer de los versículos del 3 al 8, para darle un poquito de contexto. Son versículos que algunos ya los hemos tocado, pero vamos a darle un poquito de contexto a la lectura. Dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde estar aquí en tu casa. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú bendigas, Señor, este servicio, Padre, que estamos llevando a cabo. Que la palabra, Dios, que va a ser expuesta en esta tarde, Señor, sea de bendición para la vida de nuestros hermanos aquí presentes. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo me guíe para poder, Señor, entregar esta palabra, Señor, y que ésta rinda fruto en el corazón de tu pueblo. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Mire, la verdad que nunca había tenido una introducción tan larga de un mensaje, y esta es la tercera entrega de la introducción. Todavía no entramos de lleno al estudio. Y esto nos sirve, hermanos, para ver o que podamos ver lo vasta que es la palabra de Dios. Es muy vasta, hermanos. Y realmente yo no estoy metiéndome a fondo, nomás como les dije el otro día, como dicen ustedes los gringos, nomás es un overview, así por encimita, para que veamos lo que Dios tiene para nosotros. Mire, vamos a continuar. Pablo, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, muestra gratitud para con Dios, no solo por la fe y por el amor de los colosenses, como habíamos visto en los sermones pasados, sino también por algo más, la esperanza. Mire, la fe y la esperanza están unidas inseparablemente. No se puede tener una sin la otra, porque cuando usted tiene esperanza, cree. Y cuando cree, tiene esperanza. No se pueden separar estas dos palabras. La esperanza, hermanos, es uno de los componentes de las virtudes cristianas junto con la fe y el amor. En el libro de Corintios, en la primera carta, en el capítulo 13, en los versículos 13, Pablo dice que permanece ahora, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es decir, que la esperanza es una parte importante y fundamental de la vida del creyente. Ahora, yo le pido que me siga con mucha atención, porque lo que vamos a ver aquí, yo le estoy hablando de 7 cosas, de 7 aspectos de las verdades del Evangelio. Seguimos en ese punto. Ya tocamos 2 y si no me equivoco aquí traigo 5. Ok, mire. Pablo habla de una esperanza en el versículo 5, describe la esperanza como algo que está reservado, ¿sí? Algo que está guardado, algo que está en reserva para el creyente. En Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 4, ahí se nos habla que vamos a recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y usa la misma palabra, reservada en los cielos para vosotros,
No pierda de vista esta palabra reservada, una esperanza reservada para usted y para mí. ¿Por qué le quiero hablar específicamente de esto? Porque hay un punto que quiero tocar aquí, mire. Hoy desafortunadamente, hermanos, el corazón de la iglesia en muchos sectores se ha desviado. Es decir, que en lugar de hacer a la iglesia poner sus ojos en las cosas espirituales, se le ha invitado a poner su vista y su corazón en las cosas materiales. Y eso ha desviado el corazón de la iglesia. Y hemos perdido de vista la esperanza que tenemos como creyentes. Mire, en Primera de Juan, vaya conmigo a Primera de Juan en el capítulo 3, vamos a leer 2 versículos ahí. Primera de Juan 3, el versículo 1 y 2, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Mire lo que dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cómo seremos? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿En qué momento Dios nos hace parte de esa esperanza? En el momento que nosotros creemos en Jesucristo, hermanos. En el momento que nacemos de nuevo, nos asimos de esa esperanza. Ahora, fíjese bien, la esperanza, hermanos, por eso le quiero hablar un poquito de esto. La esperanza demanda sacrificio, ¿sabía usted eso? La esperanza demanda sacrificio. Alguien dijo por ahí que uno de los resultados de mantener nuestra esperanza es el deseo, fíjese bien, ponga atención en esto que le voy a decir, es el deseo de sacrificar lo presente en el altar del futuro. Lo voy a decir otra vez. Uno de los resultados de mantener nuestra esperanza es el deseo de sacrificar el presente en el altar de lo futuro. Ahorita le voy a explicar esta frase. Esto, hermanos, de sacrificar mi presente por lo que yo tengo allá enfrente, va en contra de la naturaleza humana, porque el ser humano por naturaleza, no, pues yo quiero ver lo que tengo aquí enfrente. ¿Verdad que sí? Generalmente queremos pues lo que está aquí rapidito, como los niños, ¿verdad? Cuando están chiquitos, que usted le dice algo y ya lo quiere. Él quiere ver lo que está, las cosas ahí enfrente. El cristiano, hermanos, debe estar dispuesto a sacrificar muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, mucho de su presente por la esperanza que tiene hacia el futuro. Y este tema, hermanos, se contrapone contra lo que yo le acabo de decir, ahorita se lo voy a enseñar. Mientras que el mundo, hermanos, te dice, disfruta ahora y paga después. Dios te dice, paga ahora y vas a disfrutar después, allá conmigo. El orden de Dios está invertido, hermanos, a la idea del mundo. Le digo, se ha pervertido mucho el evangelio. Por eso le estaba yo hablando o tratando de enseñar estas verdades del evangelio que menciona el libro de Colosenses. ¿Usted sabe lo que es el hedonismo? ¿Alguien ha oído hablar de eso? El hedonismo, hermanos, es la filosofía del placer. La finalidad de la vida es el placer en sí mismo. No estamos aquí para sufrir, sino para vivir placenteramente. Y hay algo que se ha metido en la iglesia que se llama hedonismo cristiano, en donde pareciera que la vida cristiana es solo para el placer, no para complacer a Dios, sino para que Dios complazca lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y no se confunda con esto, porque ahorita se lo voy a explicar un poquito más detenidamente. Miren, le voy a poner un ejemplo de lo que le quiero decir.
En el libro de Hebreos, vaya conmigo al libro de Hebreos, porque quiero aclararle bien este punto. En el capítulo 11, los versículos 24 al 27. ¿Sabe quién es Moisés? Ha oído hablar mucho de él, ¿verdad? Mire lo que dice ahí. Hebreos 11 del 24 al 27. Este es el ejemplo de lo que le quiero decir, de sacrificar tu presente, ¿sí? En el altar del futuro. Fue por la fe, subraye si quiere esa palabra, fue por la fe. ¿Qué movió a Moisés? La fe. Había depositado su fe en Dios. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió, ahorita los voy a explicar esos textos, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró, dice esta versión, es la Nueva Traducción Viviente, que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer, el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Escuchen, hermanos, cuando yo le digo que mantener nuestra esperanza demanda un sacrificio, eso es lo que tenía Moisés. Tenía fe y tenía esperanza. Lo que muchos andan persiguiendo ahorita, Moisés lo tenía aquí. Las riquezas, el reconocimiento, la fama, la fortuna, el poder. Todo lo tenía Moisés. Pero él vio algo que estaba allá. Sacrificó lo que tenía en el presente por esa recompensa que Dios le tenía preparada. Y déjenme le digo algo, hermanos. Hace ya algunos miles de años que Moisés partió de esta tierra. ¿Y sabe una cosa? Él ya recibió su recompensa. Mientras nosotros estamos aquí sudando la gota gorda todavía, como dicen en mi rancho, y batallando con una cosa y con otra, él ya está recibiendo el galardón que Dios le prometió. Y muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes nos va a tocar hacer ese sacrificio. Decir, ¿sabes qué? Esto no lo voy a hacer, porque si lo hago, voy a afectar la mirada que tengo ya puesta más adelante. Lo que Dios tiene para mí se va a ver afectado porque yo estoy prefiriendo lo momentáneo que lo que Dios tiene para mí más adelante. Él dejó todo, hermanos, dejó las riquezas, como le digo, dejó el poder, dejó todo lo que le podía ofrecer Egipto, hermanos, que es un sinónimo del mundo en la Biblia. Y prefirió someterse a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le tenía preparado para que llevara a cabo y después disfrutar de la recompensa. ¿Sí quedó claro el punto? Porque no quería confundirlo, decir, el hermano siempre habla en contra. No, es que la Biblia habla mucho acerca de esto, hermanos. Y nuestro corazón no se puede desviar tras las cosas del mundo, porque cuando nuestro corazón se desvía tras las cosas del mundo, entonces perdemos la visión de lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a seguir avanzando porque no lo quiero cansar mucho. ¿Ok? El siguiente punto es que la verdad del Evangelio, hermanos, la verdad del Evangelio debe alcanzar el mundo. La verdad del Evangelio alcanza el mundo. Mire lo que dice el versículo 6 de lo que acabamos de leer. Y que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, al menos aquí en este versículo, a lo que era el mundo conocido del tiempo de Pablo, hermanos. Mire, el Evangelio, hermanos, es universal, contrario a lo que muchos pueden llegar a creer y pueden llegar a pensar que el cristianismo es solo una secta más o una religión más. Eso no es el cristianismo, hermanos.
El cristianismo trasciende todas las fronteras. Todas. El libro de Apocalipsis enseña que aún en una de las cartas a una de las iglesias, aún dice, en donde se encontraba el cetro de Satanás, ahí Dios levantó una iglesia. El evangelio no tiene fronteras. Mire, el nivel intelectual de una persona, hermanos, puede determinar, pues, qué puede estudiar, ¿verdad? Hasta dónde puede estudiar, qué puede ser, si puede ser ingeniero, si puede ser doctor, mecánico, ¿verdad? Pues hasta donde le alcanza el cerebro. ¿Verdad que sí? Las clases sociales, hermanos, el estatus social, ¿sabe que hay mucha gente que le da mucha importancia a eso? Eso puede determinar el círculo de las personas con las que te rodeas. Las riquezas que poseen pueden determinar quizás qué tanta fortuna puedes llegar a amasar en el futuro. Las habilidades que tengas pueden determinar qué cosas puedes llegar a hacer, qué cosas puedes llegar a crear. Escuche bien, el evangelio se sobrepone a todo eso. El evangelio no tiene esas interrupciones. El evangelio puede alcanzar a cualquier persona sin importar su riqueza, su estatus social, su nivel cultural, su nivel intelectual. El evangelio no tiene fronteras, hermanos. El evangelio es universal. Mire lo que dice Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis. Los versículos 7, 9, perdón, el capítulo 7, los versículos 9 y 10. Creo que sí los traigo aquí todos. Apocalipsis 7, del 9 al 10. Mire lo que dice. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿De dónde era la gran multitud? Era una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dios no hace acepción de personas, hermanos. El evangelio es para todo el mundo y tiene el poder para alcanzar a todas las personas. Amén. Entonces, la difusión del evangelio, hermanos, es importante en la vida de la iglesia. El siguiente punto del que le quiero hablar, hermanos, es que la verdad del evangelio lleva fruto. Mire lo que dice la siguiente parte del versículo 6 de Colosenses 1:6. Dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Y la siguiente parte que le quiero hablar es: y lleva fruto y crece también en vosotros. Escuche, hermanos, contrario a lo que muchos pueden llegar a pensar, la iglesia no produce números. Los números los producen las máquinas, las calculadoras, las compañías, las empresas. Esas producen números. La iglesia, hermanos, escuche, es un ente vivo, produce vida. Lo voy a volver a decir, la iglesia produce vida. El fruto de la iglesia es producir vida en aquellos a los que se acerca. Porque nosotros estamos puestos en esta tierra para llevar la luz de Cristo a aquellos que están en tinieblas. Y la iglesia que no da frutos, ahí hay un problema. El cristiano que no da frutos, yo le voy a decir una cosa, y lo digo así para que no se vaya a ofender, pero usted tiene que cuestionar su cristianismo, si realmente es hijo de Dios o no lo es. Se lo voy a volver a decir, si su vida no da frutos, usted tiene que cuestionar su cristianismo, si es hijo de Dios o no, porque a lo mejor lo que usted está viviendo es solo una religión, pero usted no ha tenido una relación con Jesús.
El cristiano, el Hijo de Dios, da fruto sí o sí. Vaya conmigo a la Escritura. Mateo 13. Mateo 13, del 3 al 8. Ya me lo acabo, hermano, no lo voy a castigar mucho. Todavía me queda tiempo. Mateo 13, del 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Escuche, hermanos. El cristiano tiene que dar fruto sí o sí, cuando la palabra de Dios cae en buena tierra. ¿Alguien sabe un poquito de andar sembrando? ¿De trabajar la tierra? Yo sí sé poquito, porque mi familia todavía tiene rancho, a veces la trabajan y ahorita la tienen sembrada. Y sabe que a veces para que la semilla caiga en buena tierra, hay que quebrantar la tierra. Y eso es lo que Dios tiene que hacer a veces con tu corazón y con el mío. Lo tiene que quebrantar para que se afloje la tierra y la semilla caiga en un terreno blando y pueda dar fruto. El cristiano, hermanos, debe dar fruto en su vida. Puede ser poquito fruto, pero fruto. Debemos de cuestionar nuestra vida, hermanos, cristiana. Pablo les está diciendo a los colosenses que él está agradecido con Dios porque ve el fruto de la iglesia, ve el fruto de la vida de esa iglesia que está produciendo fruto. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que producir fruto que glorifique a Dios. Tenemos que producir fruto que glorifique a Dios en tu trabajo, aquí en la iglesia y en donde quiera que tú te desenvuelvas. Debe producir fruto nuestra vida para que la gente pueda glorificar a Dios a través del testimonio de nosotros. ¿Ok? Ahora, le estoy hablando individualmente. Vaya conmigo en el mismo capítulo, pero vaya a los versículos 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la semilla más pequeña de todas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Escuche, hermanos, a veces nosotros vemos pequeños brotes de iglesias que quieren surgir y a veces despreciamos ese trabajo, pero la Biblia nos enseña que una fe pequeña, una pequeña semilla puede llegar a convertirse en algo grande. Cuando el cristianismo empezó con 12 hombres. ¿Con cuántos? Y ya le dio vuelta al mundo. Esa es la grandeza de la verdad del Evangelio. Proviene de un Dios que produce vida, y el Evangelio produce vida y produce fruto.
Nosotros debemos, hermanos, tenemos la obligación de llevar esas verdades a las personas que no conocen a Dios. Debemos estar dispuestos a dar fruto para Dios. Voy a seguir avanzando. La verdad del Evangelio, hermanos, está arraigado en la gracia. Mire lo que dice la siguiente parte del versículo 1. Dice, y conocisteis la gracia de Dios de verdad. Escuche bien, hermanos, el Evangelio, hermanos, de Cristo, el verdadero Evangelio, no está fundado en las obras. Lo voy a volver a decir, porque he hablado bastante del fruto. El Evangelio está fundado sobre la gracia de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para alcanzar el favor de Dios, tampoco hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. Es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos, y es por su gracia, cuando nos sometemos a Dios, que producimos fruto. Ese es el orden divino. No hay obra que el hombre pueda hacer, no hay nada que el hombre pueda hacer, hermanos, para alcanzar el favor de Dios en ninguna manera. El cristianismo no se basa en ninguna obra, se basa en la fe y en la gracia de Dios para con el hombre. Efesios 2 del 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay más textos que hablan acerca de eso, pero prefiero seguir avanzando, hermanos. Entonces, el siguiente punto del que le quiero hablar, si no me equivoco es el último punto, sí. El siguiente punto del que yo le quiero hablar es que el Evangelio se anuncia por las personas. Vaya conmigo a Colosenses, vamos a leer los versículos 7 y 8. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aunque la salvación se alcanza, hermanos, por la gracia, escuche bien, usted y yo somos instrumentos de la gracia de Dios. Lo voy a volver a decir, usted y yo somos instrumentos de la gracia de Dios para que otras personas puedan alcanzar el favor de Dios. Dios ha determinado que sea a través de usted y de mí, de la iglesia, que el Evangelio sea esparcido, hermanos. Es a través de las personas. Y lo voy a volver a decir como lo dije al principio. No, ahorita hay un fervor increíble, hermanos, con eso de la inteligencia artificial. Hermanos, yo eso ya lo había visto hace mucho tiempo por los trabajos que tenía. Me tocaba ver muchas cosas de tecnología. Eso apenas se maduró, pero ya tiene años que se está trabajando. Ahorita hay un fervor. No, Dios no va a usar eso. Fíjese. Eso no tiene sentimientos. El poder del Espíritu Santo no está ahí. Es a través de las personas. Dios depositó su palabra en su iglesia, depositó su Espíritu Santo en su iglesia, le dio poder a su iglesia, le dio autoridad a la iglesia. Es a través de la iglesia, de las personas, que el Evangelio va a llegar a otros. No hay otra forma, hermanos, de que el mundo pueda conocer de Dios si no es a través de nosotros. Hemos sido llamados, hermanos, a predicar las verdades del Evangelio. Hemos sido llamados a influenciar positivamente al mundo. Hemos sido llamados a mostrar lealtad a Dios antes que a las cosas del mundo. Hemos sido llamados a mantener nuestra esperanza, hermanos, en medio de un mundo turbulento y difícil. Dios ha capacitado a su iglesia para eso, hermanos. Un día, hermanos, sin temor a equivocarme, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Ya lo he enseñado antes, como hijos de Dios, no como juez para pedir cuentas por nuestros pecados, porque esos ya fueron lavados en la cruz del Calvario. Ya, eso ya pasó. Pero como hijo de Dios, yo todavía tengo una responsabilidad y un juicio que enfrentar.
El tribunal de Cristo se llama, ahí está en Corintios, habla acerca de eso. Romanos también habla acerca de eso. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Hay mucho trabajo que hacer en la casa de Dios. Hay mucho trabajo que hacer fuera de la casa de Dios. Y no es otras personas los que van a venir a hacerlo, somos nosotros los que hemos sido llamados a llevar a cabo esa obra. Yo le pido en esta tarde que se ponga de pie. Ya vamos a cambiar el tema para la semana que entra. Ya vamos a avanzar un poquito más. Vamos a seguir en el capítulo 1 y se va a poner bueno el asunto. Muy bueno, va a haber primeramente Dios. Entonces, ya cubrimos esta sección, hermanos, de las verdades del Evangelio. Vamos a orar en esta tarde para entregar este mensaje y ponernos en las manos de Dios. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque a través de la predicación, Señor, de tu palabra es que nosotros te llegamos a conocer. Gracias, Señor, por la vida de aquellos, Señor, que no tuvieron temor, Señor, de hablarnos, que no tuvieron temor, Señor, de acercarse a nosotros, a decirnos que había, Señor, un Dios que nos amaba, que había, Señor, un sacrificio que había pagado por nuestros pecados, Señor, que tú, Padre, nos habías amado con amor eterno y que estabas dispuesto, Señor, a perdonar nuestros pecados para hacernos nacer de nuevo. Gracias, Señor, por la vida de Daniel, que fue el que me habló a mí. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy él se mantiene en tus caminos, Señor. Y ahora, Padre, yo, Señor, por esa valentía de él, Señor, siendo aún niños, Padre, ahora estoy ocupando este lugar. Gracias, Señor, porque yo te conocí, Señor, a través de la predicación de él. Yo te pido en esta tarde, Señor, que nos ayudes, Padre, a llevar el Evangelio a otros, Señor, que otros te conozcan, Señor, a través de la predicación nuestra. Yo te pido, Dios, que aquellos con los que tenemos contacto, Señor, puedan llegar a ser iluminados por la gracia tuya. Yo te pido que fortalezca nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, en todo momento para llevar a cabo esto. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.